Hola, buenas noches, y bienvenidas a la clase de la materia Marxismo Sociológico Contemporáneo sobre el tema de las teorías del desarrollo y en particular de la relación entre la sociología y el marxismo en el surgimiento y el avance de este campo de investigación. Estas teorías podemos decir de todas maneras que tienen un antecedente más allá de lo que vamos a ver en esta clase, que nos vamos a concentrar como todo en la materia a partir de los años 50, en los últimos 70 años podemos decirlo, pero obviamente el marxismo, las ciencias sociales en general, tienen una larga tradición de tratar de entender cuáles son los factores que explican el cambio social y el desarrollo es una forma de cambio social. Podemos pensar en el clásico de Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sin ir más lejos, es una manera de entender el cambio social y el desarrollo capitalista. O los debates de Lenin y otros autores clásicos del marxismo respecto del imperialismo también entrarían dentro de esta categoría. Pero bueno, nosotros nos vamos a ubicar un poco en el campo académico, contemporáneo, que es la característica de esta materia, tratando de entender un poco cómo el vínculo conflictivo entre la sociología y el marxismo ayudó a la creación y a la consolidación de este campo de conocimiento. El punto de inicio lo podemos poner en los años 50 en lo que se llamó la teoría de la modernización, que tiene un origen muy circunscripto a la Guerra Fría, al debate ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y a partir de lo cual un grupo de académicos intentó responder a la pregunta de cómo deberían hacer los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, para lograr un desarrollo capitalista sostenido como el que habían tenido los países avanzados en su momento a partir de la revolución industrial y las sucesivas etapas de desarrollo inicial del capitalismo. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, la receta que propone la teoría de la modernización es que los países del tercer mundo iban a pasar por las mismas etapas de desarrollo de las que pasaron los países en ese momento ya avanzados, que esas etapas se iban a dar gracias al intercambio entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo. Es decir, mayor intercambio económico, influencia cultural, cambio social podría ser el resumen. Y el autor principal de esta tradición, un tal Rostow, R-O-S-T-O-W, que escribió un libro llamado Las etapas del desarrollo económico hacia un manifiesto no comunista o anticomunista, ahora no recuerdo bien, pero el subtítulo era algo así, lo que refleja bien que estos autores se conscientemente se paraban del lado de el desarrollo capitalista, porque la alternativa a los países latinoamericanos era Cuba, obviamente la vía revolucionaria para el desarrollo. Entonces Estados Unidos, mediante esta influencia política, económica y hasta académica, como vemos, intentaba desarrollar esta vía alternativa. Según Rostow, todos los países del tercer mundo que intercambiaran económicamente con los países del primer mundo en algún momento iban a llegar a una etapa de despegue, como la llamó él, que en Argentina se dio entre los años 30 y 40, donde estaban dadas todas las condiciones culturales, institucionales y económicas para el salto hacia la sociedad de consumo de masas, digamos, hacia las sociedades desarrolladas. Entonces, la receta de estos países era mayor intercambio y especialización, obviamente, en el caso de nuestro país, en agricultura y a partir de ese excedente, la industrialización. Las teorías sociológicas
críticas, podemos llamarla ampliamente, y marxistas en particular, que tuvieron desarrollo en los años 70, tomaron a la teoría de la modernización como eje del debate. Y los primeros que cuestionaron esta teoría, los supuestos de esta teoría, fueron los economistas de la CEPAL, organizados alrededor de Raúl Prebisch, que desarrolló la teoría del deterioro de los términos de intercambio. Básicamente cuestionaba que mayor intercambio económico y especialización podía llevar a mayor desarrollo. ¿Por qué? Bueno, es conocido esto para todos los que estudiamos sociología, economía en América Latina. Sabemos esta idea de que los productos industriales y tecnológicos a lo largo del tiempo, por diferencias en la productividad, generaban un mayor valor que los productos agrícolas que producimos nosotros. Entonces, Prebisch lo que dijo básicamente fue que mayor intercambio era mayor dependencia, no mayor desarrollo. Y a partir de estas primeras nociones críticas de la teoría de la modernización, en América Latina se desarrolla lo que se llamó la teoría de la dependencia, básicamente, estrictamente, que es a la vez crítica de Prebisch y de la teoría de la modernización. Nosotros en la materia tenemos para leer el libro clásico Desarrollo y Dependencia de Cardoso y Faleto, que es quizá la mirada más ortodoxa, entre comillas, dentro de la teoría de la dependencia. Recientemente se publicó un libro de Claudio Katz, que yo recomiendo para aquellos que en el trabajo final se enfoquen sobre este tema, que lean algunos capítulos, después vamos a ver cuáles, donde desgrana muy bien diferentes vertientes que luego se fueron desarrollando en la teoría de la dependencia. Pero obviamente que nosotros nos vamos a concentrar en la de Cardoso y Faleto por ser la que más influencia tuvo a nivel mundial en el mundo académico. Más allá que en América Latina quizá hay otras vertientes más fuertes. Pero bueno, básicamente lo que hacen Cardoso y Faleto es, por un lado, cuestionar la idea de mayor especialización y mayor intercambio necesariamente da lugar al desarrollo económico, y por otro lado cuestionar la idea de que la industrialización por sustitución de importaciones es la solución para la dependencia económica, como decía Prebisch. ¿Por qué? Porque ellos estudian el periodo que se dio por llamar la segunda ISI en América Latina. Y sorprendentemente, contrario a lo que esperaba Prebisch y sus discípulos, esta segunda ISI combina desarrollo económico con aumento de la dependencia económica. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en la etapa de los años 60 en Argentina y Brasil, donde grandes multinacionales invierten, se desarrollan, por ejemplo, de esta época es el gran desarrollo de la industria automotriz en Argentina, y es todo vinculado al capital extranjero. Entonces Cardoso y Faleto dicen, bueno, hay una etapa de la industrialización donde el capital extranjero deviene parte de esa industrialización, ya cuando se sale de los bienes de consumo durables como lavarropas, televisores, y se empieza a subir un poco en la jerarquía de la producción, la petroquímica, la automotriz, industrias de mayor escala, se necesita el know-how, dicen ellos, y el capital extranjero. Entonces, en esta nueva etapa, mayor desarrollo viene asociado de mayor dependencia de las metrópolis. Es una idea, bueno, bastante novedosa en el caso de Cardoso y Faleto, porque, como les dije yo, debaten a dos puntas. Y entonces lo que proponen es una metodología para estudiar el desarrollo que tuvo muchas consecuencias en el campo académico. La metodología es estudiar las relaciones sociales internas asociadas a la dependencia. Básicamente lo que hacen es estudiar las diferentes coaliciones de clase que se articulan con diferentes formas de dependencia y de diferentes etapas del desarrollo. Y es un libro muy lindo porque va década por década analizando, por ejemplo, el peronismo, la época de Onganía, lo que pasó en los años 30 con la industrialización incipiente. Entonces, cada década o cada etapa ellos la analizan con esta metodología
de alianzas de clase, coaliciones de clase asociadas a modelos de desarrollo, que es algo que está muy difundido hoy en día y que es uno de los legados de Cardoso y Faleto. Y una persona que tampoco se conoce mucho, o sea, en realidad creció tanto su nombre que se autonomizó de la teoría de la dependencia en parte, es el de Guillermo O'Donnell, pero que básicamente su primer trabajo es un desprendimiento de la teoría de la dependencia de Cardoso y Faleto. ¿Por qué? Es uno de los supuestos de la teoría de la modernización era que a mayor desarrollo económico venían instituciones democráticas más sólidas, que es un discurso que incluso está en el sentido común de hoy en día, donde la gente dice, para que haya una democracia sólida necesitamos más desarrollo económico. Bueno, esa es una idea de la teoría de la modernización. Básicamente lo que sostiene O'Donnell es que en los años 60 el mayor desarrollo económico lo que resultó es en dictaduras, en lo que él llamó regímenes burocráticos autoritarios como la dictadura de Onganía. Piensen, ustedes que ya cursaron análisis de la sociedad argentina, piensen en la alianza de clases que sostenía a la dictadura de Onganía, digamos, con Krier Bacena en el centro, trayendo las grandes inversiones de la industria automotriz y liquidando a las producciones de caña de azúcar de Tucumán, que fue un proceso muy característico de los años 60. Entonces ahí O'Donnell utiliza el método de la teoría de la dependencia de Cardoso y Faleto para demostrar cómo esa alianza entre el Estado, los militares en este caso, y el gran capital propuso una etapa de desarrollo modernizadora de la Argentina, que en la frase de Onganía, que era primero el tiempo de la economía, después viene el tiempo de la política. Bueno, como bien predijo O'Donnell, las contradicciones sociales al interior de esos regímenes lo iban a hacer estallar, digamos. Básicamente después vino el Cordobazo y ese modelo de desarrollo burocrático autoritario se demostró que tenía un fin más corto de lo que sus creadores lo esperaban. Pero bueno, es importante que entiendan a la teoría de la dependencia como una teoría crítica. Yo la considero una teoría crítica, si bien en su vertiente de Cardoso y Faleto no podemos considerar que esté dentro de una visión marxista, en el sentido de que la teoría de la explotación ahí no tiene mucho lugar. Las desigualdades provienen más que nada del intercambio desigual entre países. Entonces ahí podemos encontrar ahí algún hueco, en el sentido de que, como decíamos, que para el marxismo lo importante son las clases sociales y una teoría de clases basada en la explotación. Pero bueno, como les decía, aquellos que quieran profundizar en la teoría de dependencia para su trabajo final pueden consultar el libro de Claudio Katz, que después vamos a pasar bien a ver si tenemos alguna forma de acceder. Sí, un poco después de la teoría de la dependencia surge otra teoría crítica del desarrollo que en esta materia las vemos como alternativas a las miradas sociológicas hegemónicas en los años 60, que es un poco la lógica de toda la materia, como saben. Siempre estamos viendo, bueno, qué conceptos, qué miradas eran hegemónicos en un momento en la sociología y cómo el marxismo vino a romper un poco con esas miradas, qué propuso y cómo a partir de ahí se desarrollaron ciertos campos de investigación. En este caso, lo que llamamos una economía política de la globalización, o una sociología política de la globalización, que fue un campo muy productivo hasta el día de hoy. En los últimos 50 años se desarrolló mucho. Entonces, otra mirada que surgió en los años 70, partiendo del marxismo, es la teoría del sistema mundo. Ustedes tienen para leer algo de Immanuel Wallerstein, que es el autor principal de esta corriente. Y Wallerstein y esta teoría del sistema mundo son formados
en una escuela histórica de largo plazo, donde estudian largos procesos que ocurren por siglos y siglos, digamos, es decir, tendencias macrosociales. Así como, por ejemplo, eh, veíamos que la mirada de E.P. Thompson podía dar lugar a investigaciones microsociales. En el caso de la teoría del sistema mundo es exclusivamente centrada en procesos estructurales macrosociales. Entonces, al igual que la teoría de la dependencia, Wallerstein rechaza el supuesto de que mayor intercambio da lugar a mayor desarrollo y democracias estables. En ese sentido comparte la mirada crítica de lo que después se llamó, o divino sentido común, globalización capitalista. Digamos, al igual que la teoría de la dependencia, están centrados en analizar las relaciones de desigualdad entre naciones, más que, como hacía la teoría de la modernización, las relaciones de cooperación. En este caso, tanto la teoría de la dependencia como la teoría del sistema mundo enfocan en las relaciones de subordinación y en las jerarquías. Pero a diferencia de la teoría de la dependencia, la teoría del sistema mundo hace un cambio metodológico fundamental y a partir de los libros de Wallerstein se inicia una escuela que todavía existe hasta el día de hoy, que es la teoría del sistema mundo, que tiene, que la teoría del sistema mundo, digamos, la innovación metodológica, teórico-metodológica que hace, es proponer que no se puede tomar a los estados-nación como objetos de estudio, como unidad de análisis. Porque, como el nombre lo dice, lo que hay que estudiar es las relaciones sistémicas del capitalismo. El capitalismo es un sistema global mundial. Entonces no tiene sentido que estudiemos, por ejemplo, la lucha de clases en Argentina, o la lucha de clases en Perú, o la desigualdad social en Estados Unidos. Siempre hay que estudiar eso en el marco de un sistema global. Entonces, más que estudiar estados, lo que estudia es el sistema mundo a lo largo de toda su historia y su desarrollo. Esa es la mirada global de Wallerstein. Y en los años 70 hizo esta innovación y, como les decía, que 50 años después todavía es una escuela muy fructífera que tiene un montón de derivaciones. Una de las más conocidas es la teoría de las cadenas de mercancía, que estudia cómo se produce una mercancía a nivel global, todas las etapas que eso tiene que ver. En los estudios de movimiento obrero, por ejemplo, muchos trabajos que analizan cómo el movimiento obrero de un país está moldeado también por las relaciones internacionales de ese país, donde hay sectores estratégicos de la economía que también determinan, en función de la inserción global de ese país, la fortaleza y la posición estratégica de esos sectores de trabajadores. Pensemos, por ejemplo, en el gremio de aceiteros en Argentina, que siempre tiene unas paritarias espectaculares, más allá de que tienen un gremio combativo, digamos, tienen sueldos altos que están vinculados con que el principal commodity que exporta Argentina es la soja, el aceite de soja o girasol, y este sector está ubicado ahí. Bueno, eso sería un lindo análisis para la teoría, para un análisis de teoría del sistema mundo, digamos, la fortaleza y relativa al gremio de aceiteros o los portuarios, por ejemplo, muchos estudios sobre trabajadores portuarios a nivel mundial, que son como los que mueven la mercancía, y así sucesivamente. Hay un estudio también muy conocido de Beverly Silver que se llama La fuerza de trabajo, donde analiza cómo los movimientos obreros globales fueron generando rebeliones con una demora de 10 o 20 años a la llegada de la industria automotriz en esos países. Es interesante, es un poco determinista, digamos, el estudio, pero ella muestra a nivel global cómo las oleadas revolucionarias, por ejemplo la de Argentina en los 70 con el Cordobazo, se dieron 15 o 20 años después que se instalara la industria automotriz. Algo de razón puede tener porque justamente el Cordobazo fue protagonizado por Citrac-Citram, sindicatos de base de la industria automotriz, entre otros, digamos. O sea que algo hay ahí. En Brasil, por ejemplo, Lula está vinculado a la industria metalmecánica.
toda la oleada de sindicalismo de base en Brasil en los 80 tiene su epicentro en la industria automotriz y metalmecánica de San Pablo. En Sudáfrica lo mismo, la lucha contra el apartheid, en Corea del Sur también. O sea que algo hay en el argumento de Beverly Silver, aunque por ahí puede sonar un poco determinista. Entonces, básicamente lo que hace Wallerstein es dividir al sistema mundo en tres anillos: el centro, la periferia y la semiperiferia, que estaría entre la periferia y el centro. El centro es básicamente Europa y Estados Unidos, el Atlántico Norte. La periferia es la periferia global: África subsahariana, países de Asia muy relegados en la economía mundial. Previo a la incorporación de los años 80 podemos pensar en Filipinas, Tailandia, que luego sí se incorporaron. Y la semiperiferia clásica en los estudios del sistema mundo es Argentina, Brasil, México, digamos, Sudáfrica, Corea del Sur. Son países que tenían lo que en otras teorías se llama el desarrollo intermedio. Entonces para Wallerstein la pregunta de la teoría de la modernización no tiene sentido. ¿Qué estrategias tienen que establecer los países para desarrollarse? Porque para él es algo sistémico. El sistema siempre va a ser desigual, siempre va a haber periferia, siempre va a haber semiperiferia y siempre va a haber un centro que domina al resto. Lo que define el lugar de cada uno en ese sistema mundo es el tipo de mercancía que se produce y el tipo de trabajo que predomina en la etapa inicial del capitalismo, digamos, donde había un trabajo asalariado, trabajo libre más fuerte, era en el centro. En países como América Latina había un mix entre trabajo libre y trabajo esclavo, como en las mitas que se llamaban, digamos, en las minas. Eh, entonces, ahí se generó todo un debate sobre cuándo empezó el capitalismo en América Latina. Wallerstein tiene la mirada de que América Latina es capitalista desde su incorporación al sistema capitalista mundial, básicamente desde lo que se llamó, ¿no?, el descubrimiento de América, digamos. Porque ahí ya empezó a exportar materias primas hacia el centro. U otras teorías más centradas en el capitalismo como basado necesariamente en la extracción de plusvalía, que cuestionaron un poco esa idea. No nos vamos a centrar acá, pero al que le interesa hay bibliografía sobre el tema y es un debate que también estuvo muy en boga en los años 70 en América Latina. Laclau, por ejemplo, tiene varios artículos muy importantes sobre eso, mucho antes de escribir sobre el populismo, que fue también debatido por las izquierdas, digamos, el Partido Comunista con su mirada clásica de que todavía había que hacer la revolución democrática capitalista en América Latina. Un poco tiene la idea de que América Latina no había sido incorporada plenamente al capitalismo en ese sentido. O sea que es un debate que cruzó la academia, que cruzó la política y en el que Wallerstein y la teoría del sistema mundo tienen una mirada muy fuerte. Entonces, bueno, como para ir cerrando, digamos, para que no sea tan largo el video, que después es muy difícil subirlo y además es un tema que está bien organizado en la bibliografía, así que no creo que tengan grandes problemas para entenderlo. De todas maneras, la próxima vez que hablemos en el Jitsi podemos responder dudas y está el foro también para que planteen sus dudas. Pero básicamente, algunas de las preguntas que surgen de las teorías del desarrollo o del campo de este estudio del desarrollo, por ejemplo, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cuándo surgió? ¿Es una anomia sistémica? ¿Es un plan político de restauración conservadora? ¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo? ¿Cómo se da los diferentes modelos de relaciones laborales en los diferentes estadios de desarrollo? Eh, ¿Existe una posibilidad desde el Estado de hacer políticas para lograr el desarrollo en países como Argentina
o estamos condenados por la producción de materias primas a nuestro lugar de semiperiferia. Bueno, son todos debates que desde los años 80 estuvieron muy presentes en el mundo académico y que las miradas marxistas tuvieron mucho para decir al respecto, digamos. Pero básicamente todo el debate que surgió, digamos, a partir de el final del modelo fordista que estudió Buraboy en los años 70 con la crisis del petróleo, el inicio del neoliberalismo, y podemos decir que hay un consenso en la literatura de que el neoliberalismo, tal como lo conocíamos, existió hasta la crisis financiera del 2008. Entonces, tenemos como dos grandes periodos: el periodo de oro del capitalismo hasta el año 74-75, el periodo de ajuste y de escasez, digamos, de escasez no, de redistribución regresiva del ingreso, que podemos decir el neoliberalismo, que termina, según muchos autores, con la crisis financiera de Lehman Brothers del 2008, y algo nuevo que hasta hace un mes, podemos decir, pensábamos que se había iniciado en 2008, pero con la pandemia global y la reestructuración radical de las relaciones capitalistas, y al día de hoy que estoy grabando esta clase, las revueltas que recorren todo Estados Unidos y muchos países de América, podemos pensar que recién ahora están haciendo la nueva etapa. Esperemos que sea una etapa socialista, si es que dan las condiciones, más justa, y no que vayamos hacia una etapa de más barbarie o más neofascismo, digamos. Es un momento, desde el punto de vista de las teorías del desarrollo, es un momento muy interesante para vivirlo, para analizarlo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué etapa viene a futuro? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué rol tiene el movimiento obrero? ¿Qué rol tienen las desigualdades raciales, las desigualdades de género? Bueno, son todos temas que estamos viendo en la materia y que la historia misma los está escribiendo a la medida que nosotros estamos hablando sobre ellos. Así que, bueno, voy a ir cerrando acá. Les dejo esas preguntas para que las debatamos, para los foros, para que pensemos. Si estamos todos de acuerdo que la etapa de oro del capitalismo terminó en el 75, la caída del estado de bienestar, la etapa de ajuste que empezó en los 80 y terminó en 2008, que podríamos llamarlo a nivel global neoliberalismo. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ¿qué rol va a tener el Estado? Que va a ser más desigual, va a ser más igualitario de lo que conocimos como neoliberalismo. Bueno, las nuevas tecnologías, qué rol tienen en el control del trabajo, en la difusión de opiniones. Todos esos son temas que las teorías del desarrollo lo pueden abarcar. Y una mirada marxista siempre va a poner el eje en cómo la estructura económica moldea ciertas dinámicas sociales y en la fortaleza, debilidad de diferentes fracciones del movimiento obrero, de los sectores populares, donde la lucha también moldea las futuras dinámicas de desarrollo. Por lo menos la mirada marxista que tengo yo de estos temas del desarrollo siempre involucran una relación, bueno, dialéctica, podemos decirlo, entre lo que es esa estructura económica, las políticas estatales y las luchas de los sectores populares. Así que es para pensar, para debatir. Eh, voy a cortar acá la clase y bueno, la próxima clase vemos temas de género, después vamos a ver temas de raza y clase y bueno, le vamos a ir comunicando cómo seguimos en la materia. También en breve le vamos a enviar el trabajo integrador del que hablamos. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que estén bien dentro de lo posible en la cuarentena y cualquier cosa se comunican con la cátedra y veo que están haciendo comentarios en los foros. Ahora ya nos organizamos con los compañeros y compañeras del equipo para responderlos, así que seguimos en actividad. Bueno, saludos.